Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Queremos darles la bienvenida y saber que Dios siempre tiene algo especial para nosotros. Recuerde lo que las Sagradas de las Escrituras dice, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así es que con una mente y un corazón dispuesto para que nosotros podamos recibir del consejo y de la dirección de Dios y saber que Dios tiene algo súper especial para su vida, su hogar, su familia. Así es que ahí donde está, vamos a orar, a pedir que Dios sea obrando en este tiempo y que Él traiga una palabra rema, una palabra específica para su vida, que cambie completamente y usted pueda experimentar ese compartir, esa compañía de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo y a través y el poder de su Espíritu Santo. Así es que ahí donde usted está, yo le invito que cierre sus ojos, incline su cabeza con una actitud de reverencia y sepa que Dios está en medio nuestro. Padre Celestial, en esta mañana te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Padre. Hoy venimos delante de ti por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia según establece tu palabra. Y en esta hora, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para recibir de tu consejo. Que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, en la vida de cada persona, de cada amigo, de cada televidente que nos ve a través de este medio y que tú te glorifiques. Gracias por esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, hermanos, qué bendición que ustedes estén acá escuchando la palabra de Dios. Disponga su corazón, disponga su mente. Cada palabra Dios quiere hablar a sus vidas. Amén. La palabra que vamos a ver, la sanidad y la cruz. Éxodo 15, 23, 26 contiene un cuadro perfecto de la sanidad de Dios. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatus y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Este es un pasaje espectacular de lo que Dios hizo en el pasado. Y recuerde lo que las Escrituras dicen, que Dios no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, si Dios hizo algo en ese tiempo, Él está listo y dispuesto para que también suceda en nuestras vidas. Como acabó de leer mi esposita, este pasaje de las Escrituras es fundamental en el Antiguo Testamento y es como la pauta para la sanidad. Por eso vamos a estar mirando en este estudio, en esta mañana, sobre algunas facetas de este cuadro. Cómo Dios nos dice lo que debemos saber. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Qué debemos conocer en cuanto a estos principios? Y lo vamos a ver en primer lugar. La Biblia no nos dice por qué las aguas de Mara eran amargas. Realmente no nos menciona por qué las aguas de Mara eran así. Lo que nos enseña y lo que debemos saber y lo que la Biblia nos encamina a que algo sucedió y luego las aguas se endulzaron. Eso es lo más importante. Entonces ya vamos a ver algunas situaciones. A veces queremos resolver o traer la respuesta en base a nuestro raciocinio y en ocasiones es un tanto equivocado. También hay muchas, como les digo, situaciones en la vida que las Escrituras no explican, pero nos dicen lo que necesitamos saber. Usted se ha dado cuenta, aún las Escrituras menciona, dice que ahora vemos como a través de un espejo, oscuramente. Dice, pero cuando venga lo perfecto,
Dice, sabremos y conoceremos cómo fuimos vistos, cómo fuimos conocidos. Realmente ahí lo sabremos. Porque hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que todavía es como que, a ver, eso no es. Alguna vez, tomando el ejemplo en este estudio, dice, nos pueden preguntar, dice, ¿de dónde vienen los demonios? Son incógnitas que en sí la vida misma se manifiesta a través de los estudiosos, de los filósofos, de los científicos, y hay cosas que por ahora nosotros es como que no lo entendemos. Como decía yo, como dice acá, ¿de dónde vienen los demonios? Lo importante no es de dónde vienen, sino cómo los vamos a confrontar, cómo los vamos a deshacer de ellos, cómo vamos a liberar a la gente de esta opresión demoníaca. Eso es lo más importante, eso es lo fundamental que debemos conocer. Las cosas que han sido reveladas, óigame, son las que realmente nosotros necesitamos conocer, las que usted y yo debemos saber, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocemos estos planteamientos de Dios para ser libres un poco de situaciones que de pronto se presentan en la vida, y es como que, bueno, como hay tantas incógnitas, ahí nos quedamos. No, tenemos que seguir. Yo voy a pedir a mi esposita que lea en Deuteronomio 29:29 lo que las escrituras dicen. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, pero que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y eso está en Deuteronomio 29:29. Quizás, dice, Dios no le explique la razón exacta de cada problema, de cada situación, de cada sufrimiento. Y a mí en más de una ocasión, ¿sabe lo que me han dicho? Dice, pero si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Si Dios establece este principio, ¿por qué sucede lo otro? Y hay cosas que de pronto es como que la necesidad o situaciones que se presentan son difíciles, que surgen en nuestra vida, pero sí de las soluciones, y eso es lo que a usted y yo debemos saber. O sea, ¿cómo salir con la ayuda de Dios de eso? A veces nos enfrascamos más en el problema que en la solución, y eso no tiene que ser así. Entonces miremos también, la prueba es un momento para la revelación más profunda de Dios. Cuando usted y yo estamos atravesando por situaciones súper difíciles, oiga, eso es un momento donde Dios se va a glorificar. Alguien decía, cuando la prueba es más grande, la bendición es mucho más grande que la prueba. Y ahí es donde Dios se glorifica, y donde su vida y la mía, el carácter de Cristo se va formando en cada uno de nosotros. Ahora, también vamos a ver que en el momento de la prueba se convierte en el momento de la revelación de parte de Dios. Ahí es cuando nosotros empezamos a buscar y empezamos a descubrir cosas increíbles y a conocerle más a Dios. Mire lo que hemos vivido todo este tiempo, ya 2 años de la pandemia. ¿Qué es lo que empezamos a hacer de lo que antes no lo estábamos haciendo? Yo miraba en este tiempo cómo presidentes de algunas naciones de Latinoamérica, que eran antes de la pandemia, pero que no se manifestaban en clamar a Dios, en pedir el favor de Dios en medio de tanta mortandad. Pero ahí es donde Dios se empezó a glorificar. Eso es lo que sucedió con los israelitas. Dice, llegaron a las aguas amargas y no pudieron beberlas. Ese fue un momento escogido por Dios para revelarse a ellos con una nueva forma. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. En el momento más difícil es donde Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dice, se encuentra con una prueba en la vida. Estamos atravesando un problema, una dificultad, un sufrimiento. Yo creo que la mayor parte de personas de aquí, de Quito, del Ecuador y a nivel mundial, tuvimos que pasar por esta situación, por el problema del virus, del COVID. Pero ahí es cuando nosotros pudimos ver la mano gloriosa de parte del Señor. Le comento, estamos en un tiempo de oración con unas familias, y uno de ellos, bueno, la mamá de este hermano, ahora ese hermano, murió. El hermano también falleció.
y él ya estaba entubado y a nadie le daba esperanza. Entonces, ¿qué hizo la familia? Lo que nunca había hecho. Aquí viene un principio sencillo pero tenaz. Si queremos ver lo que siempre hemos soñado, si queremos alcanzar lo que siempre hemos anhelado, entonces tenemos que empezar a hacer lo que nunca hemos hecho. Dentro de eso puede ser cosas muy sencillas o puede ser cosas tremendas. Ahí es donde vamos a ver el favor y la mano de Dios. Entonces, esta gente comenzó a reunirse, a clamar, toda la familia, incluso familiares que estaban en el exterior. Y luego a mí me invitaron y empezamos a clamar y a orar y a orar. Y a él ya no le daban esperanza, solo estaban esperando que le diga al médico, hasta aquí llegó. Pero sabe, en medio de tremenda dificultad, en medio de tremendo sufrimiento, que ya su madre había fallecido, su hermano también, nosotros podemos encontrar y podemos ver algo en especial. Dos cosas podemos hacer en esta situación. O nos damos la vuelta, ¿no es cierto? O nos vamos, o decidimos permanecer ahí en medio de la prueba, a pesar de la situación difícil, para ver la mano de Dios. Yo quiero que mi esposita comparta esto de acá que dice: el Señor usará cada problema como un medio para mostrarte a usted más grande de lo que nunca antes lo había hecho. Amén. ¿Se dan Le cuenta? repito de nuevo, el Señor usará cada problema como un medio para mostrarse a usted más grande de lo que antes lo había hecho. Lo que nunca antes lo había hecho. O sea, Dios se va a mostrar ahí en medio de las pruebas y de las luchas como el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos. Dios deliberadamente permitió que los israelitas llegaran a un lugar donde estarían desesperadamente sedientos cuando llegaron al agua. Estaba amarga y no pudieron beber, pero Dios les llevó a ese lugar para mostrarles algo más sobre Él mismo, que necesitaban saber, independientemente de lo que ocurra, de lo que ocurra en su vida. Le animo a ser humilde y sincero, mirándole con una fe sencilla. La fe aumenta con los obstáculos. Vencer las dificultades es lo que nos da una fe mayor y carácter espiritual. Amén. ¿Se da cuenta? En medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios se glorifica. Y a través de eso, nosotros somos fortalecidos. Y aquí se cumple lo que las Escrituras dice, que como cristianos debemos ser probados como el oro. Y alguien decía que Dios, el Señor, manda a sus mejores guerreros, a sus mejores combatientes al frente. Y es ahí donde Él se glorifica. Ahora, en cuanto a las aguas amargas, Dios sabía que estaban las aguas amargas. Ya vamos a ver más adelante cómo es que el pueblo experimentó una victoria tan tremenda de parte de Dios después de que les había sacado de Egipto. Les hace cruzar algo muy particular que lo vamos a mencionar más adelante. Y sin embargo, después los lleva para el desierto 3 días y empiezan a renegar. Lo vamos a ver eso. Dice, las aguas estaban amargas. ¿Cuál era la solución? ¿Cuál es la revelación de Dios? ¿Cuál es la solución para sus problemas? Para nuestros problemas. Él se reveló a sí mismo como el sanador y le reveló a Moisés. ¿Cuál era la base para toda la sanidad? En primer lugar, le dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Oiga, debemos entender esto. El Señor es su sanador. Y no solo eso, póngale cuidado. La palabra en hebreo para sanador significa Rafa, sanador. Y la palabra para doctor en hebreo significa Rofe. Es decir, traduciendo legítimamente esta frase sería, yo soy Jehová, tu sanador. Y también, ¿sabe qué? Lo que nos implica que yo soy Jehová, tu doctor. Es nuestro sanador y es nuestro doctor.
Usted y yo, cuando estamos afectados de la salud, vamos donde el doctor. El doctor nos analiza, nos evalúa, nos manda la medicina. Y hay que esperar que haga efecto la medicina, ¿no es cierto? Eso hay que esperar. Yo recuerdo hace años, hace más de 20 y 25 años atrás, en algún momento mi padre estuvo muy delicado de la salud, creo que tenía una apendicitis, y eso les cogió unos dolores terribles. Y en esa angustia les llevamos donde el médico. Y el médico le analizó, nos dio la receta, algo le inyectó y todo lo demás para el dolor. Pero en mi desconocimiento, después que ya salió el médico, dijo, ya está. Yo le veo a mi papá y él seguía con dolores y hasta gritaba. Entonces yo fui y le dije, disculpe doctor, pero mi papá sigue todavía con esos dolores. Entonces él me dijo algo que marcó mi vida. Y es unas palabras propias nuestras muy castizas. Él me dijo, mijo, yo soy solo doctor. No soy taita Dios para que ese mismo momento se sane. ¿Se da cuenta? Me dijo, hay que esperar que haga efecto la medicina. En el caso de nuestro Señor, literalmente la traducción legítima es que Él es nuestro doctor y nuestro sanador. En otras palabras, mi hermano, mi amigo, Él conoce, Él nos diagnostica y Él ejecuta directamente como sanador. Nunca ha sido ni será la intención de Dios de que nos quedemos cortos ante una experiencia. Gracias al Señor por las victorias que hemos tenido. Gracias por esas pruebas, porque de ahí Dios nos ha sacado. Pero no nos quedemos, Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que sigamos adelante. Y sobre todo, que recordemos quién nos ha sacado en victoria, quién nos ha sacado victoriosos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso siempre debemos avanzar hasta recibir y conocer más sobre la revelación de parte de Dios mismo. Dice, los israelitas no le pidieron al Señor esta revelación de Él como su sanador. Dios se la dio. Lo que Dios dijo es, Jehová, tu doctor. ¿Sí? Al igual que hoy para usted y para mí, Dios no ha cambiado. Mi esposita, yo quiero que lea acá lo que dice Malaquías. Por eso en Malaquías 3:6 dice, justo al final del Antiguo Testamento, Él dice, porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Hermanos, Dios no va a cambiar. Dios es el mismo. Y también Hebreos 13:8. En el Nuevo Testamento dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Oiga, ¿qué quiere decir esto? Si Dios actuó gloriosamente con el pueblo de Israel en ese tiempo, también lo va a hacer con usted y conmigo. Para Dios no hay nada imposible. Por tanto, no olvide, el Señor es su doctor, es tan ciertamente como también es su Salvador. Es nuestro doctor, nuestro sanador y nuestro Salvador. Ahora, veamos sobre el asunto del árbol sanador. Dice, el incidente en Mara ocurrió después de que el pueblo de Israel hubiera sido liberado milagrosamente. Aquí era el detalle que les decía hace un momento. El Señor le sacó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Y para completar la obra gloriosa, estaban entre el mar y los egipcios. El Señor se glorifica y abre el mar y el pueblo pasa en seco. Después viene, usted sabe la historia, viene y el Señor vuelve a unir las aguas y perecieron y nunca más se volvió a saber ni a contar de esos egipcios. Esa fue una victoria, oiga, tremenda. Usted puede imaginarse, a veces nosotros en estos aguaceros, cuando caen tremendos aguaceros, hemos visto que de pronto arrastra un carro, qué sé yo, o los tsunamis, pero aquí Dios se glorificó con su pueblo y experimentaron una liberación gloriosa, sintiendo y sabiendo y mirando que Dios tenía el control de todas las cosas. Después dice que fueron guiados por Dios a través de Moisés al desierto de Sur, donde estuvieron 3 días sin encontrar agua. Ahora, las pocas reservas que llevaban en sus cofres, en sus odres, se les fue terminando. Y aún ya no había agua ni para ellos ni para el ganado. Pero al final,
como al horizonte, dice que el pueblo alcanza a ver que había como un brillo, el reflejo del agua, ¿no es cierto? Vieron el resplandor de un estanque grande y la emoción, yo creo que todo el mundo ya iba con la mente, en su mente, no solo de ir a beber agua, sino a lanzarse, a refrescarse, porque ya eran 3 días que no habían bebido agua o lo que tenían se les iba acabando. Pero cuando llegan, oh sorpresa, esas aguas estaban amargas y no servían. Oiga, ¿qué hubiera hecho eso, en esos casos usted? Alguien decía, le pongo unas gotas de cloro, pero no había cloro en ese entonces, pues. ¿Qué cloro? ¿No es cierto? No había. Entonces, en vista de eso, óigame, el ser humano es ingrato, no sé si se ha dado cuenta. Fácilmente nos olvidamos de los favores que Dios nos hace o de los favores que la gente nos puede echar una mano. Y empezaron a quejarse y a murmurar contra Moisés. Sin embargo, dice, en medio de la murmuración, cuando se presenta este tipo de situaciones, en medio de la murmuración, ¿sabe qué hizo Moisés como un hombre de Dios? Él tuvo una acción un poco, ¿qué le diría? Práctica, sencilla, pero de confianza. De sentido común, empezó a orar. Y oró. Y recibió la respuesta de parte de Dios. A veces eso nos pasa a nosotros. Llega un punto donde le dicen, ya no sabemos qué hacer. Como el rey, ¿no es cierto? Igual del Antiguo Testamento. Ya no sabemos qué hacer. Pero Dios, en cambio, sí sabe qué hacer. ¿Sí? Entonces, Moisés clamó a Dios y Dios le dio la respuesta. Ahora, aquí hay 2 opciones cuando estamos en situaciones difíciles. Tomar el ejemplo del pueblo que empezó a quejarse y a murmurar, o si no, a ponernos a clamar a Dios, a orar al Señor. ¿Sabe que cuando nosotros oramos, algo especial siempre sucede? No es en vano. Usted puede hacer una oración tremenda de 1 hora, 2 horas, qué sé yo. O puede ser una oración tan sencilla. A como creíste este sea hecho. Como hizo Jesús. Ya vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a esto. ¿Sí? Y dice que Moisés oró y la respuesta que el Señor le mostró fue un árbol. Cuando lo echó en las aguas amargas, las aguas se endulzaron. La Biblia no dice que el árbol sanara las aguas. Póngale cuidado. Fue el poder sobrenatural de Dios lo que produjo la sanidad. Pero el acto de fe de Moisés de echar al árbol liberó el poder sobrenatural. Aquí viene el detalle, mis hermanos. Mi esposita va a leer esa partecita. Cuando quiera que su poder milagroso opere, a veces tendrá que realizar algún acto sencillo. A veces nos toca hacer cosas sencillas, incluso en ocasiones se podría decir hasta un poco hasta ridículas para la mente humana, pero Dios ahí se glorifica, mi hermano. Mi amigo que usted nos ve, de pronto es la primera vez que nos está sintonizando, o de pronto estuvo ahí en el Face y nos encontró, o alguien le dio el enlace, pues no es casualidad. De pronto no hizo algo tan espectacular, solo le compartieron, o tal vez encontró el enlace por casualidad, o lo que hizo Santiago con Pedro. Óigame, él solo fue donde el apóstol le dijo, creo que hemos encontrado al Mesías. Óigame, eso fue lo que le dijo. Vamos a ver, creo que le hemos encontrado al Mesías. No fue un tremendo mensaje, no, óigame, fue algo sencillo. Pero esa parte sencilla hizo que provoque y Pedro llegue a ser el gran apóstol Pedro, que aún con su sombra sanaba. Entonces, ¿qué implica, hermano, amigo? Que de pronto nos toca hacer no cosas tan espectaculares, sino cosas sencillas. Y Dios en medio de eso se glorifica. Y no fue, como dice acá en el estudio, no fue el árbol, no fue la rama. Más bien yo veo que es la obediencia. El acto sencillo, no estuvo replicando. Bueno, pero si la rama está seca y si el árbol no funciona, o tal vez ese árbol ya está un poquito dañado las ramas,
O tal vez el árbol por aquí, el árbol por allá. No. Nada más solo obedeció y puso, y Dios actuó poderosamente. Estos actos sencillos de fe son los que provocan grandes cambios en nuestras vidas. Esos actos sencillos son los que provocan cambios en las familias. Esos actos sencillos. A alguien se le ocurrió decir, ¿sabe qué? Llamémosle a tal hermano. Le cuento. El hermano que empezó a trabajar en este grupo de la familia es un hermano muy querido. Él es cuadrapléjico. Pero a pesar de eso, a él le buscaron la familia porque sabían que es un hijo de Dios. Sabían que él experimentó como 3 meses en terapia intensiva y que rió su esposita en oración, su familia y todo. Y él está ahora siendo utilizado por Dios. Y se conectaron con él y dijeron, hermano, ayúdanos, tenemos esta necesidad. Porque vimos cómo Dios te salvó después de haber estado 3 meses en terapia intensiva. Y él empezó. Que le conecten y todo, y empezó. Y Dios empieza a obrar en cosas sencillas. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, por decir el profeta Eliseo entendió ese principio, dice, las aguas en Jericó eran malas y no producía un terreno fructífero. Cuando los habitantes le pidieron que interviniese, Eliseo tomó una vasija de sal y echó la sal en la fuente de las aguas. Yo voy a pedir que mi esposita lea en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. 2. Capítulo 2, Segunda de Reyes. 19. Capítulo 2, versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poné en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo a él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Ahora, si usted ve ese ejemplo, fue algo sencillo. Debemos de entender que no fue la sal lo que endulzó las aguas, sino el poder milagroso de Dios. Eso es lo que sucedió. También veamos el ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Escuche bien las escrituras lo que menciona. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo, trae harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Y vino entonces el hombre de Baal. Hasta el 41. Ya. Entonces mire lo que pasa acá. Están con hambre los hijos de los profetas, van y ven calabazas y no se dan cuenta que han estado venenosas. Pero ahí aparece nuevamente el hombre de Dios, ¿no es cierto? Dice Eliseo, es lo que le dice, bueno, le dan la noticia de que si comen eso van a morir. Entonces él les dice, ¿sabe qué? Tráigame un poco de harina. Y puso la harina sobre las tinajas. Y eso provocó que el potaje sea saludable. Ahora, la harina no fue la que sanó, ¿no es cierto? Fue la obediencia y el poder de Dios que se hizo efectivo.
Por eso Eliseo quiso, también el otro ejemplo, Eliseo, cuando resucitó al niño, pidió que pusieran su báculo en el rostro del niño. Ahora, no fue el báculo, ¿no es cierto? Fue la obediencia y el poder milagroso de Dios. Ahora, veamos 2 decretos para la sanidad. En el Nuevo Testamento requieren actos sencillos de fe. Primero, lo que dice acá en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echad fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Ahora, la Biblia no dice que nuestras manos sanarán a los enfermos, sino cuando imponemos nuestras manos sobre los enfermos. Este es un acto de obediencia. Yo quiero que escuche esta historia que tenemos acá, ¿sí? Esta historia, mi esposita va a leer esta historia. Ponga mucha atención. Cuando yo estaba en el ejército británico y salí del hospital en Egipto, fui transferido a Sudán y terminé en una zona llamada las colinas del Mar Rojo. Yo era el único cabo en un pequeño hospital militar británico de unas 40 camas. Los únicos pacientes regulares que teníamos eran prisioneros de guerra italianos que se habían rendido en Etiopía o en el norte de África. Una de mis responsabilidades era supervisar a los trabajadores sudaneses responsables de la limpieza del hospital. Esa región de Sudán era 100% musulmanes. El gobierno británico que gobernaba esa zona en aquel entonces no permitía el acceso de ningún misionero cristiano. No permitía el acceso de ningún misionero cristiano porque no quería enfurecer a los musulmanes. Pero el ejército británico envió a un pobre y humilde cabo británico al centro mismo de esa zona. Mientras me preparaba para ser transferido, Dios me dio una carga sobrenatural de oración. Me perdí. De oración por el pueblo de Sudán. De oración, me dio una carga sobrenatural de oración por el pueblo de Sudán. Una carga de oración es algo que no puede entender si no la ha experimentado. No podía dormir por la noche porque me sentía movido a orar por esas personas. No había nada en lo natural que nos uniera. En muchos aspectos las personas eran primitivas, muy poco simpáticas, pero Dios me dio esa tremenda carga de oración antes de situarme en Sudán, al cargo de los trabajadores nativos de ese hospital. Mi enlace con esa fuerza laboral era un hombre musulmán llamado Ali. No creo que hubiera ido nunca a la escuela, pero era muy inteligente y era un futbolista de primer nivel. Sin embargo, era también un hombre muy malo. Era un bravucón y borracho, algo que ningún musulmán debería hacer, porque los musulmanes no pueden ingerir bebidas alcohólicas. También se quedaba con un porcentaje de la paga de todos aquellos a los que encontraba engañándoles en sus sueldos. Pero a la vez Ali era mi único punto de contacto con los sudaneses, y yo sentía un profundo deseo de comunicarle lo que sabía cerca de Jesucristo. En ese tiempo yo era un cristiano bastante nuevo, pues había recibido la salvación justamente antes de zarpar hacia África con el ejército, y no había recibido entrenamiento de una iglesia o escuela bíblica. Estuve en las colinas del Mar Rojo durante 8 meses, pero durante los primeros 4 meses no fui capaz de encontrar ninguna manera de conectar con Ali de una manera personal para poder compartirle de Jesús. Ali hablaba inglés, pues no lo había aprendido
del personal militar británico, pero era básicamente un inglés de los soldados. El inglés de los soldados no era el dialecto más refinado o elegante, pero era bastante gráfico y él no lo entendía. También tenía una memoria fantástica, algo que suele ocurrir con los personajes que nunca han aprendido a leer ni escribir. Por ejemplo, una de las cosas que teníamos que hacer era quitar los bichos de las matas de las personas, de las mantas de las personas. A ese proceso se le llama desinfección. El soldado británico promedio tenía que oír la palabra media docena de veces para entender a Elí, para entenderla. Alí la escuchó una sola vez y a partir de ese momento nunca la dijo mal. Su memoria auditiva era increíblemente precisa. Un día Alí me dijo algo sobre Satanás. Cuando me enteré de que creía en Satanás, inmediatamente le dije que yo también creía en Satanás. Irónicamente, ese fue nuestro punto de contacto. Le conté todos los problemas que el diablo me había causado y él me contó los problemas más que el diablo le había causado a él. Así finalmente establecimos una conexión personal. Alí solía reunirse conmigo en un área aproximadamente a las 9 de la mañana. Una mañana llegó casi una hora tarde. Cuando entró, pidió disculpas y dijo: lo siento, pero tuve que ir al hospital para que me trataran el pie. Le pregunté: ¿qué te pasa en el pie? Y él dijo: me ha salido una llaga. Me lo han estado tratando durante 2 meses, pero no se me cura. En ese momento, Marcos 16, 17 al 18 vino a mi mente. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondré sus manos y sanarán. Aunque sentía mi cuerpo helado a causa de mi nerviosismo. Le pregunté: ¿te gustaría que ore por ti? Dijo que sí. Obviamente pensó que no perdería nada. De acuerdo, que no perdería nada. De acuerdo, dije: yo oraré por ti. Pero dije una cosa voy a orar, de acuerdo. Y dije: yo oraré por ti, pero te diré una cosa, voy a orar en el nombre de Jesús. Y él dijo: de acuerdo. Hasta donde yo recuerdo, nunca había visto a nadie imponer manos sobre los enfermos y orar por ellos. No sabía cómo hacerlo, no tenía un patrón, por tanto, me puse de pie a una distancia segura, extendí mis manos, las puse sobre una parte de su cuerpo e hice una oración muy corta. Si me hubiera preguntado en ese momento, ¿cuánta fe tenía? Hubiera dicho 0. Sin embargo, una semana después vino y su rostro resplandecía. Me preguntó: ¿quieres que te enseñe mi pie? Le dije: sí, y vi que estaba totalmente sanado. Dios lo había hecho. Permíteme darle un suplemento de esta historia. Después de que Elí fue sanado, me escuchaba. Así que pensé que intentaría hablarle de Jesús. Estaba receptivo, así que comencé a leerle un corto pasaje del Nuevo Testamento cada mañana. Leía la versión King James de la Biblia, pero según iba leyendo, cambiaba las palabras al inglés de los soldados, lo cual fue una dura tarea. Estuvimos así durante una temporada. Entonces, una noche, cuando regresé a mi cuarto para dormir, me tiré en mi cama
en oscuridad y sentí el dolor más agudo e intenso que jamás había experimentado en toda mi vida. Salté de la cama, extendí la luz, observé que me había picado un avispón. Déjame decirle que los avispones sudaneses son una especie aparte. Tenía un dolor terrible y mucho temor. Pero vino a la mente este versículo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Nada os dañará. Lucas 10:19. Yo pensé, si dice serpientes y escorpiones, también debe incluir avispones. Amén. Durante 10 minutos estuve caminando de un lado a otro, cojeando por el piso de la habitación con mis brazos en el aire, alabando a Dios y dándole gracias porque no podía hacerme daño. Al término de los 10 minutos se me fue el dolor. El picotazo era visible en mi tobillo, pero ya no quedaba ni rostro de la hinchazón. Al día siguiente me encontré con Ali en la zona donde salíamos a hacerlo y le dije: ¿sabes? Anoche me pasó algo. Me preguntó: ¿qué? Y le respondí: me picó un avispón. Y él dijo: ¿te picó un avispón? Yo dije: sí. ¿Quieres ver dónde? Y me bajé el calcetín para enseñarle el picazón en el tobillo. ¿Y no se te había hinchado?, me preguntó. Cuando le dije: no, me dijo: no lo entiendo. Me llevó a la puerta, señaló a un hombre que andaba por allí cojeando por todo el complejo del hospital, en ese tiempo con una rodilla doblada, y dijo: ¿ves a ese hombre? ¿Sabes por qué tiene la rodilla doblada? Le picó un avispón y nunca pudo volver a enderezar. Después de eso, Ali se quedó doblemente dispuesto a escuchar lo que yo tuviera que decirle. Oiga, esta historia es tremenda. Sin ser una persona muy preparada, siendo solamente en ese sentido la palabra soldado, pero sin embargo Dios utilizó su vida para hacer cosas tremendas. Ahí es donde él entendió que el sencillo acto de poner sus manos, eso desataba el poder de Dios. Es decir, la obediencia hace que las cosas cambien. Otro decreto lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, dice, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En sí el aceite no sana a nadie, mi hermano. El aceite en sí no tiene mayor repercusión, pero la obediencia a la palabra es lo que desata el poder milagroso de Dios. El que sana no es el aceite, el que sana es el Señor. Dios. El aceite es el acto sencillo que libera el poder de Dios. O sea, son actos sencillos de obediencia donde se desata el poder de Dios de una manera increíble. El aceite, por tanto, también se le considera como un tipo del Espíritu Santo. Dice, es un acto externo por el que damos testimonio de nuestra fe. Que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos puede despertar y sanar el cuerpo enfermo de un hijo de Dios. Ahora, una de las grandes revelaciones de la palabra, dice, este acto sencillo de fe no requiere de mayores cosas, sino un acto sencillo de fe. Vemos en Juan un ejemplo, dice, acerca de una ocasión en que Jesús untó con barro los ojos de un ciego. Óigame, era un acto tan sencillo y aún para la gente hasta un tanto ridículo. ¿Cómo es que a Jesús se le ocurre escupir en el suelo? Alguien diría, ¡qué bárbaro! Hacer un poco de lodo y ponerle en los ojos. Pero esas cosas sencillas, hay un cántico que dice, las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas para Dios. ¿Cómo puede ser posible que eso vaya a suceder? Y luego le dice, anda y lávate la cara, lávate los ojos.
Son pasos de obediencia para ver el poder de Dios en acción. La aplicación del barro, ¿no es cierto?, que Jesús hizo, primero lo puso, y en segundo dice que el hombre se fue y se lavó en el estanque. La próxima vez que nosotros tengamos alguna dificultad y la palabra nos muestre hacer algo tan sencillo, clamar a Dios, entonces ahí vamos a ver el poder del Señor manifestado. Ahora, esto tiene relación entre el árbol y la cruz. Lo que continuamos mirando es la máxima expresión que hemos estado descubriendo. Cuando en Éxodo 15:26 que leímos dice, yo soy Jehová tu sanador. Es la de revelación de Jesús como sanador. Este acontecimiento del Antiguo Testamento en Mara presagiaba la cruz de Jesús y la sanidad que recibimos por medio de ella. El corazón del mensaje del Evangelio es que la cruz es la base total para la sanidad. Por tanto, la orden de cortar un árbol y echarlo en el agua es un acto o algo que se refleja a lo que Jesús hizo después en la cruz del Calvario. Por tanto, el corazón del Evangelio, como le dije, dice, es la base para toda sanidad. Todo el Evangelio se centra en la cruz. La cruz es el lugar de reunión de cada aspecto de la necesidad de la necesidad humana con la provisión de Dios. No hay otro lugar de reunión más espectacular. No importa cuál pueda ser su necesidad, el resultado siempre lo encontraremos en el Calvario. ¿Ha escuchado también lo que la Escritura dice? Debemos regresar a la senda antigua. Dios espera reunirse con usted y conmigo en el Calvario. Hay un solo lugar donde usted podrá encontrarse con Dios, y es en la cruz. En la cruz todo lo que había entre usted y Dios se trató de una vez para siempre. Es el lugar de reunión que Dios estableció para usted y para mí. Hay otra historia, la quiero resumir rápidamente por el tiempo. Una niña se pierde. ¿Sí? Esto es en Europa, que esta niña se pierde y llorando no sabía por dónde era el camino y le encuentra un policía. Esta escena por Londres. Y mientras estaba llorando se iba limpiando sus ojitos, y mientras más se limpiaba sus ojos se ensuciaba más la carita con sus manos que estaban empapadas, y hasta que le encuentra un policía y le lleva a la estación y le dice, yo te voy a llevar donde tú vives. Entonces ella no se acordaba dónde vivía hasta que llegan a un sector, ¿sí?, donde era conocido como el sector de la cruz. Cuando ella llega a ese sitio, ella se ubica y dice, no, por acá es la casa, ya me ubico donde es mi casa. Óigame, ya usted se está imaginando, y yo sé que ya lo está haciendo. Cuando estamos perdidos y vamos a la cruz, ahí encontramos el camino. Porque en la cruz del Calvario fue donde Jesús murió, derramó su sangre, pagó un precio muy alto. Por eso Jesús dice en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la respuesta, mi amado hermano. Él es la respuesta para nuestras inquietudes, para nuestras necesidades. Si usted ha perdido el horizonte, vuelva hacia la cruz. Si ya no sabe qué hacer, vuelva hacia la cruz. Óigame, cuando uno proyecta la imagen de la cruz, se va pero hasta el horizonte. Y cuando usted y yo nos volvemos a la senda antigua, vamos a encontrarnos con aquel Dios que mostró su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Dice también que Él, pasando por alto nuestros tiempos de ignorancia, es como que Dios en su infinito amor se hace como el loco. ¿Se da cuenta? Dice, pasando por alto nuestros tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerde, es nuestro doctor, es nuestro médico, es el camino de regreso a casa. No tarde tanto, ya es tiempo. Usted que nos está mirando a través del Face, de alguna otra red social,
a través de YouTube, hoy es el tiempo de volver a casa. Es tiempo de regresar a casa. Ahora que usted identifica este acto sencillo, donde usted puede decirle, Señor, no quiero luchar más contigo, no quiero correr más. Un acto sencillo. ¿Sabe? Mi vida cambió. Cuando yo, tal vez para la gente pudo haber sido una locura o algo hasta ridículo, pero todavía tengo en mi mente el día que decidí volver al camino. El día que por medio de la cruz me encontré con aquel que marcó mi vida para siempre. Y no me arrepiento. Sería una locura decir eso. Y fue una cancha de fútbol, donde estaban jugando. Tal vez sería algo ridículo para los que estaban viéndonos, los que estaban ahí jugando. Que yo ahí en medio de la cancha me puse de rodillas. En la cancha de fútbol, sí. Incliné mi cabeza y era como que estaba, no ahí en una cancha de fútbol, estaba a los pies de la cruz, rindiéndome, diciéndole, Señor, no va más, me rindo a ti, me vuelvo a ti, Señor. Un acto sencillo. Tal vez hasta hubo alguien que se sonrió al mirarme en medio de la cancha y dijo, ¿y este loco qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Pero marcó, ¿sabe qué? La pauta del regreso al camino. Marcó la ruta. Eso fue un acto sencillo, pero, óigame, para Dios fue algo espectacular. Tal vez para la gente lo que usted tenga que hacer para mover o que Dios se manifieste en su vida, en su hogar, en su familia, sea algo hasta ridículo. Pero no se preocupe. Dios de esas cosas es en las que Él se glorifica, en las que se manifiesta, poniéndole en los ojos, ¿no es cierto? Así es que yo voy a darle paso otra vez a mi esposita que lea esto. Vamos a estar orando también. Nuestra fuente de sanidad. En la cruz Jesús llevó en su propio cuerpo la carga que había venido sobre la raza humana, caída y maldita por el pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó el mismo Jesús nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Otra vez el verbo griego para sanados. En ese versículo es la palabra que denota específicamente sanidad física. Amén. No hay duda de que significa sanidad física por el sacrificio expiatorio y sustitutivo de Jesucristo en la cruz. Recibimos una sanidad física completamente todos los creyentes. Como hemos estado discutiendo, Jesús no solo llevó nuestros pecados sobre la cruz, sino también nuestras enfermedades. Mateo 8, 16, 17 dice, Él sanó a todos los enfermos para que cumpliese lo dicho por el profeta. La palabra de Dios sana. Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Amén. Y llevó nuestras dolencias. Usted tiene derecho legal a una sanidad perfecta porque toda enfermedad, toda dolencia que el pecado trajo sobre la raza humana fue puesta sobre el cuerpo de Jesús. Cuando estaba clavado en la cruz, Él fue el sustituto del pecado. Del pecador. Todo lo que correspondía al pecador fue puesto sobre Él. Esta es la única base por la que Dios pudo perdonar sus pecados. Jesús llevó sus pecados y pagó su castigo. De igual forma, esta es la única base firme para sanidad divina. El hecho de que Jesús llevó sus enfermedades y sus dolencias, y por qué su llaga fue
Y que por su llaga fue Y porque usted su sanado. llaga fue usted sanado. Esta es la revelación de la Biblia, la palabra de Dios. Y nunca cambia. Amén. No hay ningún pasaje en las Escrituras que no esté en perfecta consonancia con esto. Amén. ¿Se da cuenta? Yo quiero darle un pequeño testimonio de lo que pasó en mi casa en este tiempo de la pandemia. Mi madre, era sábado y el domingo era el Día de la Madre. Y tuvimos que ir allá, yo iba ya la tercera vez. Y mientras me estaban chequeando a mí y a mi mami, le vi que le pusieron oxígeno. Y de ahí, para hacerle corto, pasaron 20 días. Y en casa nos contagiamos. Cada quien estuvo en su lugar. Y yo, mientras estaba solo en mi habitación, en la cama, yo empezaba a clamar a Dios y a ver las promesas del Señor. Y llegó un punto donde yo le dije a Dios, derramando mi corazón, le dije: Señor, yo sé que un día mi madre va a ir a tu presencia, pero no quiero que sea en estas circunstancias. Por favor, dale una oportunidad más. Y empezaba a orar y a orar y a orar. Siempre recuerdo, eso fue casi a medianoche. Y gracias al Señor, mi madre salió después de 20 días. Y una doctora le dijo: ¿sabe? Tiene que utilizar oxígeno de por vida. Yo decía: no, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Pasó un mes con oxígeno. Pero ahora, ¿sabe qué? Ella está, gracias al Señor, recuperada y sin oxígeno. Dije: es lo que dice el hombre, pero otra cosa es lo que dice Dios y lo que establece su palabra. Así es que en esta hora vamos a orar, mis hermanos. Yo voy a pedir a mi esposita que ore por sanidad, y luego igual yo estaré terminando este tiempo muy especial que Dios nos ha permitido. Por favor. Amado Padre Celestial, una vez más, amado Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, hermoso, precioso. Gracias, Señor, por tu palabra, amado Rey soberano. Y en este momento, Señor, te pedimos que tú, Señor, seas tomando, Señor, los cuerpos, amado Rey soberano, que tú seas poniendo su mano sanadora en cada cuerpo de aquellas personas que están enfermas, que están, Señor, delicadas de salud. Que tú, amado Jesús, seas sanándolas ahora mismo, que tú seas el médico sanador, que tú, Señor, seas el que tiene el control de todas las cosas, y solamente en ti confiamos y creemos, Señor, que por tu sangre poderosa nosotros ya fuimos sanados, y por tu sangre poderosa, Señor, aquellas personas que están en su lecho ya son sanados. Que tú, Señor, seas cortando toda enfermedad, que tú, Señor, seas secando toda enfermedad de aquellas personas que padecen, Señor. Cortamos y anulamos toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús, porque solamente tú lo puedes hacer, solamente con tu sangre poderosa tú lo puedes hacer, Señor. Y declaramos sanidad en aquellos cuerpos de los hermanos, Señor, que están enfermos, de aquellas personas que nos están viendo, si están enfermos, que tú, Señor, seas poniendo tu mano sanadora, que ellos puedan mirar y puedan percibir, Señor, que tú eres el que hace milagros, amado Jesús. Solamente en ti confiamos, Señor, solamente en ti creemos, Señor, que toda enfermedad se seca ahora mismo. Amén. Todo cáncer se seca ahora Amén. mismo. Que todo virus, Señor, Amén. tú seas secando ahora mismo en el Sí, nombre Señor. de Jesús. Aquellas personas Poder que en la están en los sangre de hospitales, Cristo. Señor, que tú, Señor, estás levantándoles de ahí. Solamente tú lo puedes hacer. Sí, Y declaramos, Señor, que los cuerpos son sanos. Ahora mismo lo decretamos y lo confesamos en el Aleluya. nombre de Jesús. Que todo tumor, que todo cáncer, que toda enfermedad maligna se seca, se Amén. seca con la sangre de Cristo, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hoy declaramos que tu palabra se hace efectiva en cada cuerpo, que toda dolencia se seca. Desatamos sanidad del cielo como un fuego, Señor, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Usted que nos está mirando por el internet, por Facebook, por YouTube, ahí donde usted está,
Yo le invito a que ponga su mano, si puede, si hay la posibilidad, en el lugar donde está afectado, ahí donde usted está, ponga su mano. Es un acto sencillo, ¿no es cierto? Es un acto sencillo de los que hemos estado hablando, que solo va a poner sus manos así. No es la mano, es el acto sencillo que desata el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido que obres poderosamente, como lo hiciste en el pasado con tu pueblo Israel, con Moisés, con Elías, con Eliseo, y con cada hombre y mujer de todas las generaciones que te han creído y te seguimos creyendo. De una forma sencilla, Señor, obedecemos tu palabra. Dice que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos sanarán. Ahora, Señor, haz efectiva tu palabra, Dios mío, sobre cada televidente, cada amigo, cada hermano que nos está viendo, sea aquí en Quito, aquí en el Ecuador, aún fuera del país. Para ti no hay frontera, Señor. Tú eres el dueño y el creador de los cielos y la tierra. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, desatamos sanidad del cielo sobre esos cuerpos. Se secan ahora en el nombre de Jesús. Si alguien tiene un soplo en el corazón, ahora reciba el soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo de Dios. Se restauran los pulmones, se deshace toda huella que haya querido dejar este virus en los pulmones de tu gente, de tu pueblo, Padre mío. Ahora, en el nombre de Jesús, se restablece en cada arteria, cada parte del cuerpo. En el nombre de Jesús, se restauran, Señor, los riñones. Vuelven a tomar su funcionalidad desde el inicio y aún mucho mejor que antes. En el nombre de Jesús, se seca toda diabetes ahora, en el nombre de Jesús. Toda tiroides se seca para siempre, en el nombre de Jesús. Usted que tenía problemas en su visión ahora, reciba la visión del cielo como las de las águilas ahora, en el nombre de Jesús. Se seca todo tumor en la cabeza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en la parte superior derecha se seca ese tumor que ahora mismo desaparece en el nombre de Jesús. Se seca en el nombre de Jesús todo tumor en los senos ahora. En el nombre de Jesús se seca todo tumor en el páncreas ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús desatamos sanidad del cielo como un fuego, como una unción de fuego, Señor, sobre tu pueblo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tu oído está inclinado hacia nuestro clamor. Tu brazo está extendido. Tu palabra dice que tú no nos niegas la petición de nuestros labios y el deseo de nuestro corazón. Gracias, Dios de la eternidad. Y si usted nos está mirando por primera vez, ahí donde usted está, yo le invito a que haga esta sencilla oración. Tal vez sea hasta para algunos un poco ridícula, pero ha cambiado vidas. Naciones enteras, pueblos enteros. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, en esta mañana yo me vuelvo a ti de todo mi corazón. Te confieso todos mis pecados, desde el primero hasta el último. Y declaro que la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús te abro mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y acéptame como tu hijo, porque yo también quiero ser partícipe del médico divino que tú eres, del sanador divino. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Padre, yo te doy gracias por todas aquellas personas que con un corazón sencillo hicieron esta corta oración. Hónrales, Señor. Hónrales, Padre. Y no solo a ellos, sino que a través de ellos su casa, su descendencia, sean bendecidos. Que ellos puedan ahora, con tu ayuda, encontrar y volver al camino. Gracias, Señor, por este tiempo.
y que tu bendición del cielo siempre, Señor, les alcance a ellos donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren. Ahí donde usted está, mi amigo, mi hermano, ponga su mano derecha sobre su corazón, levante su mano izquierda al cielo. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque le decimos así con un corazón sencillo, pero con una fe grande: Señor, todo lo que tú tienes para mí, yo lo recibo. Y lo recibo, Señor. Si el resto no lo quiere, yo sí lo recibo. Padre, en esta mañana yo te alabo y te bendigo una vez más por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo. Yo desato la bendición del cielo conforme tu palabra lo dice y conforme tú has desatado esta bendición sobre tu pueblo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, y que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel les alcance. Que todo lo que hagan prosperen en gran manera. Todo lo que toquen sea bendito. Que el favor y tu gracia, el bien y la misericordia sea sobre ellos, sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada familia, por nombre y apellido, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Aún todo lo que sus plantas pisen, lo posean como parte de la herencia del reino de los cielos para con tus hijos. Gracias, Señor. Así sea, Señor. Así se haga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos, lo confesamos y lo decretamos ahora. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido y es siempre una bendición poder compartir de lo que Dios nos ha dado, o que Dios nos ha bendecido. Gracias a mi esposita que está a mi lado, así es que le voy a dejar para que ella también ya dé las palabras finales. Amén, amén. Que Dios me les continúe bendiciendo cada día, que las puertas de bendiciones de parte de Dios sean sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre sus finanzas. Bendiciones. Gracias, mis hermanos. Y sigamos confiando, dependiendo del Señor y haciendo en ocasiones las cosas más sencillas, pero que Dios a través de eso se glorifica. Un fuerte abrazo para todos, les amamos y sigamos confiando en el Señor. Bendiciones para todos. Bendiciones, Dios les bendiga. Amén.